¿Qué es la conciencia? Esta sencilla pero profunda pregunta ha intrigado a filósofos, psicólogos, científicos y gente común por siglos. Hablamos de esa sensación de estar conscientes, de sentir y pensar que tenemos cada día. ¿Es la voz interna en tu mente? ¿Es tu alma? ¿Es simplemente la actividad de tu cerebro? Desde la antigüedad hasta hoy, muchas perspectivas han intentado descifrar este misterio. En este viaje de rutas del pensamiento, exploraremos dos visiones filosóficas clave sobre la conciencia, la de René Descartes, el filósofo racionalista del siglo XVII famoso por el cogito, ergo sum, pienso. Luego existo, y la de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología del siglo XX, con su idea de la conciencia como intencionalidad, siempre dirigida a algo. Antes de sumergirnos, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para más contenido profundo de filosofía y psicología. Y si este tema te apasiona, dale un like al video, eso ayuda muchísimo. También considera compartirlo con alguien que se haya preguntado qué es la mente o la conciencia. Ahora sí, comencemos planteando la gran pregunta, ¿qué es la conciencia para ti? ¿Cómo la describirías con tus propias palabras? Piensa en ello un momento. La conciencia puede parecer algo obvio, claro, estoy consciente, estoy despierto, sé que existo, pero cuando intentamos definirla, se vuelve escurridiza. Algunos dirán que es la capacidad de pensar, soy consciente porque puedo pensar y dudar, siguiendo a Descartes. Otros dirán que es la capacidad de experimentar, ser consciente es tener experiencias subjetivas, sentir el mundo, algo más cercano a Husserl. Y hay quien la asocia con la espiritualidad o el alma, como hacen muchas religiones. Por ejemplo, en el cristianismo a veces se ve la conciencia como una chispa divina, el alma inmortal que Dios nos dio. Veremos cómo nuestras dos figuras, Descartes y Husserl, abordan el tema y qué similitudes y diferencias tienen. Acompáñame en este análisis académico pero también personal, porque entender qué es la conciencia no es solo un debate teórico, es entender qué y quiénes somos en lo más fundamental. ¿Tú cómo definirías la conciencia? Déjame esa reflexión en los comentarios, me encantará leerte. Parte 1, Descartes, cogito, ergo sum y sus implicaciones filosóficas. Comencemos en la Francia del siglo XVII con René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna. Descartes estaba obsesionado con encontrar una verdad absolutamente segura sobre la cual construir todo el conocimiento. En una época de dudas y cambios, piensa que acababan de revolucionar la ciencia Copérnico y Galileo, cuestionando viejas creencias, Descartes quiso replantear todo desde cero. ¿Y cómo lo hizo? Aplicando una duda metódica radical, decidió dudar de absolutamente todo lo que pudiera ser puesto en duda, de sus sentidos, que a veces nos engañan, de sus creencias, incluso de la existencia del mundo exterior. Se preguntó si acaso un genio maligno podría estar engañándolo en todo, creando una especie de Matrix del siglo XVII en su mente. Sin embargo, al llevar la duda al extremo, Descartes encontró algo de lo que no podía dudar, de que él mismo, el que duda, existe. Por mucho que un genio maligno lo engañase, siempre que duda o piensa, tiene que existir un yo que está pensando. Esa fue su famosa iluminación, cogito, ergo sum, en latín pienso, luego existo. En sus propias palabras, no podemos dudar de nuestra existencia mientras dudamos, porque dudar implica que hay un pensador existente. El hecho mismo de pensar prueba la existencia del pensador, si estoy pensando, aunque sea dudando de todo, existo. Este hallazgo se convirtió en la primera piedra firme de su filosofía, su fundamento indubitable. Descartes comparaba su método con el de un arquitecto que primero limpia el terreno de arena movediza hasta encontrar roca firme para construir. El cogito era esa roca firme, una verdad clara y distinta, absolutamente cierta. Ahora, ¿qué entendía Descartes por yo al decir yo pienso, luego existo? Es importante destacar que, después de establecer el cogito, Descartes reconoce que aún no sabe bien qué es ese yo que existe por pensar. Solo sabe que existe como una cosa que piensa, en latín res cogitans. Para Descartes, este yo pensante no es algo físico, no es el cuerpo, sino la mente o alma, una sustancia cuya esencia es pensar. Aquí entramos en su famosa tesis del dualismo sustancial, la idea de que mente y cuerpo son sustancias distintas. En palabras sencillas, Descartes concluye que tenemos por un lado la mente, o alma, o conciencia, que es inmaterial, pensante, indivisible, y por otro lado el cuerpo físico, material, extenso en el espacio, divisible y sujeto a las leyes mecánicas.
La mente, al ser pensamiento puro, no ocupa lugar en el espacio, no se corta en pedazos, el cuerpo sí. Esta separación mente-cuerpo es la distinción cartesiana. Por ejemplo, si me corto un brazo, mi mente sigue intacta, pero mi cuerpo está incompleto. La mente, según él, podría en teoría existir sin el cuerpo. De hecho, parte de su argumento es que puede imaginar claramente su existencia pensando aún si no tuviera cuerpo, lo que sugiere, según él, que Dios podría separar ambas cosas. Esto obviamente tenía eco religioso, muchos leyeron aquí una base filosófica para la creencia cristiana en un alma inmortal separable del cuerpo. De hecho, el dualismo de Descartes es compatible con la idea del alma inmortal que sobrevive tras la muerte física. No es casualidad. Descartes era creyente y en sus meditaciones metafísicas introduce también argumentos para la existencia de Dios. Así que, en cierto modo, él ofrece una filosofía que intenta conciliar la nueva ciencia mecanicista, para explicar el cuerpo, con la fe en un alma inmortal, para explicar la mente. Implicaciones filosóficas, el pienso, luego existo tuvo un efecto inmenso. Por un lado, dio un punto de partida al conocimiento humano basado en la subjetividad, la certeza interna del sujeto pensante. Esto inauguró el giro hacia el sujeto en la filosofía moderna. En vez de tomar la realidad externa o a Dios como punto de partida, Descartes empieza por el yo. Se suele decir que con Descartes nace el yo moderno, el individuo autoconsciente. Por otro lado, su dualismo planteó el problema mente-cuerpo tal como lo conocemos en filosofía de la mente. ¿Cómo interactúan dos sustancias tan distintas? Descartes supuso que interactuaban en la glándula pineal del cerebro, una idea curiosa que hoy nos parece un parche. Pero la duda quedó: si la mente es no espacial y el cuerpo es físico, ¿cómo puede la mente mover al cuerpo o recibir información de él? Esta pregunta se la hizo, por ejemplo, la princesa Elizabeth de Bohemia, contemporánea de Descartes, quien en cartas famosas le presionó para explicar cómo algo inmaterial podía empujar lo material en cierto sentido. Descartes legó a la posteridad la brecha entre mente y mundo que muchos filósofos después intentarían cerrar. Incluso se ha culpado a Descartes de establecer una división rígida entre el sujeto, yo pensante, y el objeto, el mundo, que domina la filosofía occidental. Se suele escuchar en círculos académicos que todos somos hijos de Descartes y que debemos desaprender esa separación sujeto-objeto que él enfatizó. También surgieron críticas directas a la certeza del cogito y a la noción del yo cartesiano. El filósofo empirista escocés David Hume, en el siglo XVIII, aceptó que existe pensamiento, pero puso en duda que podamos encontrar un yo fijo detrás de los pensamientos. Hume, al introspeccionarse, dijo que jamás atrapaba a un yo desnudo, sino únicamente percepciones concretas, veía una imagen, sentía una emoción, recordaba algo. Pero nunca encontraba una entidad permanente llamada yo. Más allá de esas experiencias pasajeras, formuló la idea de que el yo es solo una colección de percepciones cambiantes. En sus palabras, cuando entro más profundamente en lo que llamo mí mismo, siempre tropiezo con alguna percepción particular, no puedo jamás atraparme a mí mismo sin una percepción. Y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. ¡Qué pensamiento tan inquietante! Esto contradice la noción cartesiana de un yo sustancial y unitario. Para Hume, y curiosamente, muy en línea con filosofías orientales como el budismo, ese yo fijo es una ilusión, solo hay la corriente de experiencias. Otra crítica posterior vino de filósofos como Gilbert Ryle, quien en el siglo XX dijo que el dualismo de Descartes mete un fantasma en la máquina, como si dentro del cuerpo-máquina hubiera un fantasma misterioso llamado mente, del cual realmente no sabemos nada. Ryle y muchos filósofos analíticos argumentaron que hablar de mente versus cuerpo era un error de categoría. La mente no es una cosa independiente, sino un conjunto de funciones o disposiciones del organismo. La ciencia cognitiva y la neurociencia actuales, de hecho, tienden a rechazar el dualismo cartesiano y ven la conciencia como un producto del cerebro. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que tu mente es algo separado de tu cuerpo? ¿O más bien es lo que hace tu cerebro físico? Es un debate vigente en filosofía de la mente y también en la espiritualidad. Déjame tu opinión en comentarios, es un tema fascinante. De cualquier modo, estemos o no de acuerdo con Descartes, no cabe duda de que su cogito, ergo sum marcó un antes y un después. Nos dio una manera de concebir la identidad basada en la autoconciencia y puso sobre la mesa la distinción mente-materia que aún discutimos. Muchos filósofos posteriores, incluso los que lo critican, parten de la pregunta que él planteó. Por ejemplo, Kant, a finales del XVIII, recogió el guante, aceptó que el yo pienso acompaña a todas nuestras representaciones, lo llamó la unidad trascendental de la percepción.
Pero también señaló que ese yo es un punto vacío, una función unificadora y no una sustancia que podamos conocer empíricamente. Vemos así cómo Descartes inició una línea de reflexión sobre el sujeto que sigue ramificándose. Recomendación de lectura: si te interesa profundizar en la perspectiva de Descartes sobre la conciencia y el conocimiento, una lectura imprescindible es Meditaciones metafísicas de René Descartes. En este libro, escrito en 1641, es donde desarrolla paso a paso la duda metódica, el cogito y la distinción entre alma y cuerpo, entre otras cosas. Es un texto desafiante pero fundamental para entender la filosofía de la mente occidental. Puedes encontrar este libro a través de mis enlaces de Amazon en la descripción y en el comentario fijado, por si quieres tenerlo y explorar estas ideas directamente de la fuente. Cada compra vía esos links apoya el canal. Hasta aquí con Descartes. ¿Qué te parece su idea de la conciencia? ¿Te sientes identificado con eso de pienso, luego existo o ves problemas en esa forma de verlo? Te invito a comentar tu postura. Parte 2. Husserl y la fenomenología, la conciencia como intencionalidad. Demos un salto al siglo XX. Nos encontramos ahora con Edmund Husserl, filósofo alemán, nacido en Moravia, pero trabajó principalmente en Austria y Alemania, que fundó la escuela fenomenológica. Si Descartes buscaba certeza absoluta y puso al yo pensante como cimiento, Husserl tiene otra preocupación: quiere hacer de la conciencia el objeto de una investigación rigurosa, casi científica, para llegar a conocer sus estructuras esenciales. Su famoso lema fue ir a las cosas mismas. Zu den Sachen selbst, es decir, no perdernos en teorías vacías sino describir fielmente la experiencia tal como se nos da. Pero, ¿qué significa esto? La fenomenología de Husserl es un método para estudiar la conciencia desde la primera persona, prestando atención a cómo se nos presentan los fenómenos, de ahí fenomenología, en la experiencia. Y el concepto clave que Husserl toma, de su maestro Franz Brentano, es la intencionalidad. Ojo, aquí intencionalidad no significa tener la intención de hacer algo en el sentido coloquial, sino algo muy específico en filosofía. La intencionalidad es el rasgo de la conciencia de ser siempre conciencia de algo. Dicho de otro modo, todos nuestros actos mentales apuntan o se refieren a algún objeto o contenido. Si piensas, siempre estás pensando en algo, una idea, un problema, una persona. Si recuerdas, recuerdas algo. Si imaginas, imaginas algo. Si percibes, percibes algo. No hay conciencia vacía, sin objeto. La conciencia es conciencia de, por estructura. Este es el aporte central. Husserl afirma que no podemos ni siquiera concebir una conciencia en la que no haya ningún fenómeno presente, porque su ser consiste precisamente en ser de algo. Si intentas quitarle a la mente todo contenido, todo objeto de pensamiento, no queda una cosa que aún puedas llamar conciencia, quedaría vacía y deja de ser conciencia. ¿Notas la diferencia sutil con Descartes? Para Descartes, en principio podía haber un yo pienso aislado, aunque no esté pensando en nada externo concreto. Por ejemplo, supongamos que solo piensa en su duda o piensa en sí mismo. Para Husserl, en cambio, siempre estamos dirigidos a algún objeto, aunque sea imaginario o recordado. No hay un yo puro pensando en el vacío, siempre estamos en relación intencional con algún fenómeno. Esta idea a veces se resume diciendo: toda conciencia es conciencia de algo. Es el marca distintiva de lo mental, según Brentano y Husserl. Husserl, al igual que Descartes, también hace un tipo de reducción para estudiar la conciencia, pero es diferente. Descartes hizo una duda hiperbólica que lo dejó solo con el cogito, y luego volvió a intentar reconstruir el mundo, probando que Dios existe, etc. Husserl en cambio propone la epoché fenomenológica o reducción trascendental, básicamente, suspender o poner entre paréntesis las creencias sobre la existencia del mundo externo, no para negarlas, sino para enfocar la atención en cómo se nos aparece el mundo en la conciencia. Él no duda de la realidad cotidiana en el sentido de pensar que es falsa, de hecho, dice explícitamente que no duda de que la realidad exista, lo da por hecho en la vida cotidiana. Pero para hacer ciencia filosófica, propone no tomar esa existencia por descontada un momento y examinar la experiencia pura. Es como si dijera: ok, voy a hacer a un lado, entre paréntesis, la pregunta de si esta mesa existe de verdad o es una ilusión, y me voy a centrar en cómo aparece esta experiencia de mesa en mi conciencia. ¿Qué características tiene? ¿Qué implica? Etc. Al hacer esta reducción fenomenológica, Husserl descubre que la conciencia tiene no solo intencionalidad sino una multitud de estructuras ricas.
Introduce términos como noesis y noema para analizar las experiencias. La noesis sería el acto mental, por ejemplo, un acto de percibir, de juzgar, de recordar. Y el noema sería el contenido o sentido tal como se presenta en la mente, la mesa percibida como mesa, por seguir el ejemplo. No nos vamos a enredar en tecnicismos, pero lo importante es entender que Husserl ve la conciencia como un campo estructurado, no una cosa simple. Otra característica crucial, Husserl dice que hay un yo puro o ego trascendental que permanece como polo de todas las vivencias cuando hacemos la reducción. O sea, si quitamos, entre paréntesis, todo lo relativo al mundo y nos enfocamos solo en la experiencia, encontramos que hay un ego que no es la persona empírica con su cuerpo, su historia, etc., sino un yo puro que vive las experiencias. Es puro porque ya no estamos considerando sus relaciones mundanas, solo que es el sujeto de las vivencias. Husserl afirmaba que esta conciencia pura es la base de donde emerge todo significado y toda constitución de objeto. Algunos filósofos posteriores, incluso discípulos suyos, criticaron esta noción, diciendo que ese ego trascendental parecía revivir un espíritu solitario parecido al alma de Descartes. Por ejemplo, Martin Heidegger, quien fue alumno de Husserl, tomó la idea de intencionalidad pero rechazó la idea de un ego puro separado del mundo. De hecho, Heidegger argumentó que estamos siempre en el mundo. No se puede separar sujeto y mundo así como así. Y otro fenomenólogo famoso, Jean-Paul Sartre, también negó un ego trascendental dado. Para Sartre, la conciencia es en sí misma un nada que se hace al dirigirse a las cosas, no necesita un yo sustancial detrás. Él llegó a decir la conciencia no es lo que es y es lo que no es, medio poético pero indicando que la conciencia es ese hueco intencional que apunta hacia afuera. Menciono esto porque muestra cómo la conversación sigue. Husserl puso la mesa con la idea de conciencia intencional, y luego vinieron más debates. Volviendo a Husserl, su fenomenología abrió campo en muchas direcciones. Por ejemplo, él aplicó este método para entender nuestra experiencia del tiempo interno, de la otra persona, la intersubjetividad, de la imaginación, etc. Para Husserl no era tan importante dudar de si el mundo existe, él lo da por hecho en la actitud natural diaria, sino preguntar, ¿cómo es posible que la conciencia se dé cuenta de un mundo trascendente? ¿Cómo es que objetos que están fuera pueden aparecer dentro de nuestra mente? Esa es una de sus preguntas centrales. La respuesta la busca analizando esas estructuras intencionales. Por ejemplo, cuando vemos una cosa, nunca la vemos desde todos los ángulos a la vez, pero la conciencia la constituye como un objeto unitario, reteniendo perfiles pasados y anticipando otros. Hay todo un análisis sobre cómo percibimos con horizontes de expectativa, etc., detalles técnicos que no exploraremos a fondo aquí, pero que revelan la riqueza de la conciencia. Vale la pena destacar que Husserl consideraba su fenomenología como una especie de ciencia rigurosa de la experiencia, que podría fundar todas las otras ciencias. Tenía un objetivo epistemológico también, dar cimientos sólidos al conocimiento, un poco como Descartes quiso, pero mediante la descripción de la experiencia en vez de fundamentarlo en una certeza infalible. De hecho, Husserl reconocía una deuda con Descartes, hasta tituló una obra suya Meditaciones Cartesianas 1931 en homenaje a las meditaciones de Descartes, porque veía su propio método como una especie de continuación. Ambos parten del sujeto, pero difieren en enfoque. Husserl dice explícitamente que su actitud fenomenológica no es escepticismo como el de Descartes, él no busca dudar de todo, sino entender cómo se constituye el conocimiento. Por eso no niega el mundo externo, solo lo pone entre paréntesis para estudiarlo mejor en tanto fenómeno. En cuanto a la conciencia misma, según Husserl, podemos resumir, es un campo intencional, estructurado en actos y contenidos, con un yo puro correlativo, su naturaleza es ser relacional, siempre abierta al objeto. Esto contrasta con la visión de la conciencia como una cosa que piensa encerrada en sí misma. Husserl en cierto modo acerca más la conciencia al mundo, en lugar de separarla radicalmente. Un comentarista lo expresó así: Descartes resultó ser dualista fuerte, mientras Husserl acercó mucho más el ego a los objetos que percibe, constituyéndolos en la propia conciencia intencional. No es que Husserl niegue la distinción entre la experiencia interna y lo externo, pero pone la relación en el centro, sujeto y objeto se co-constituyen en la experiencia. La fenomenología de Husserl también influyó en la psicología. Por ejemplo, dio pie a la llamada psicología fenomenológica y a enfoques humanistas y existenciales en terapia, que enfatizan comprender la experiencia vivida del paciente, sin reducirla a números o diagnósticos fríos.
En vez de ver la mente solo como mecanismos, conductas, neurotransmisores, estos enfoques, inspirados indirectamente en Husserl, tratan de captar cómo es para alguien su depresión, su ansiedad, su mundo de vida. De hecho, Husserl introdujo el concepto del evensuelto mundo de la vida, el mundo cotidiano y experiencial tal como lo vivimos precientíficamente, con significados, valores, etc. Él advertía que la ciencia a veces olvida ese mundo vivido, por enfocarse en abstracciones matemáticas, y eso lleva a una crisis de sentido. Esta idea la retoma luego el psicólogo existencial y muchos filósofos de la ciencia. ¿Y qué hay de la religión en todo esto? Husserl personalmente no se centró mucho en temas teológicos, aunque era de origen judío y se convirtió al luteranismo, sus escritos filosóficos son laicos. Sin embargo, su insistencia en la experiencia vivida inspiró a pensadores religiosos a usar la fenomenología para estudiar, por ejemplo, la experiencia religiosa, la conciencia moral, etc. Tal como se dan en la vivencia del creyente. Un caso interesante es Edith Stein, discípula de Husserl, quien combinó fenomenología con el catolicismo. Antes de su trágica muerte en el Holocausto, llegó a ser monja y hoy es santa. También el filósofo católico Max Scheler usó la fenomenología para analizar valores y amor, y Gabriel Marcel la usó en existencialismo cristiano. Así que hay puentes. Por ejemplo, un fenomenólogo podría estudiar cómo se presenta Dios en la conciencia del orante, sin entrar a discutir si Dios existe realmente, sino describiendo la experiencia de fe. Esa es otra visión que podemos mencionar, la religiosa, que a veces interpreta la conciencia como el lugar donde nos encontramos con lo trascendente, con Dios, o en términos cristianos, la conciencia moral como una voz de Dios en nosotros. Curiosamente, en español conciencia puede significar tanto consciousness, estar consciente, como conscience, conciencia moral, y Descartes y Husserl más bien hablan de lo primero. Pero es interesante que en el uso común a veces se solapen. Recomendación de lectura, para quienes quieran indagar más en la perspectiva fenomenológica de Husserl, un texto recomendado es Ideas, Introducción General a la Fenomenología Pura, conocido como Ideas y de 1913. Allí Husserl expone a fondo el concepto de intencionalidad, la epoché y analiza diversas experiencias. Libros es un libro denso, pero fundamental para conocer de primera mano el pensamiento husserliano. Alternativamente, Meditaciones cartesianas de Husserl es otra obra interesante, donde dialoga con el legado de Descartes y profundiza en el problema de conocer al otro, la intersubjetividad. Si te interesa, puedes encontrar ediciones de estos textos a través de mis enlaces de Amazon en la descripción y comentarios. Son lecturas desafiantes, pero realmente ampliarán tu comprensión de qué es la conciencia y cómo estudiarla. Anímate a explorarlos. ¿Qué opinas de la idea de Husserl de que la conciencia siempre está dirigida a algo? ¿Habías pensado en que incluso cuando sueñas o imaginas, tu mente está en esas imágenes o ideas? ¿Crees que tiene razón? ¿O piensas que podría existir la pura conciencia sin contenido, como dicen algunas tradiciones místicas? Interesante para debatir, deja tu comentario. Parte 3. Comparación, diferencias, similitudes y relevancia hoy. Hemos visto, a grandes rasgos, las visiones de Descartes y Husserl. Ahora, comparemos y veamos qué podemos extraer de ambas. A pesar de vivir en épocas muy distintas, hay similitudes notables. Primacía de la conciencia, ambos ponen al sujeto consciente en el centro de la reflexión filosófica. Para Descartes, el punto de partida es el yo pienso como certeza indudable. Para Husserl, la conciencia, y sus estructuras intencionales, es el fundamento para entender cualquier conocimiento. En los dos casos, la filosofía inicia dentro de la experiencia subjetiva. Esto contrasta, por ejemplo, con filosofías anteriores donde se podía partir de la metafísica del mundo externo o de Dios. Tanto Descartes como Husserl hacen un giro hacia el sujeto. Método introspectivo, con diferencias ambos, de modo diferente, utilizan una especie de mirar hacia adentro. Descartes mediante la duda radical y la introspección llega al cogito. Husserl, mediante la epoché y la descripción fenomenológica, examina la experiencia desde adentro. En cierto modo Husserl admira a Descartes por atreverse a desconfiar de todo lo dado y retornar al yo puro. Solo que, como vimos, Husserl cree que Descartes no fue lo suficientemente lejos fenomenológicamente, pues rápidamente salió de la esfera de la conciencia pura para asegurar de nuevo la existencia de Dios y el mundo. Husserl quisiera que nos quedáramos más tiempo analizando esa esfera para entenderla mejor. Búsqueda de fundamentos seguros, los dos están preocupados por el fundamento del conocimiento.
Descartes busca un principio absolutamente cierto para construir la casa del saber, encontró el cogito. Husserl busca fundamentos indudables para la ciencia mediante el análisis de la conciencia, identificando esencias, como la intencionalidad, que no dependen de hipótesis aventuradas, sino que se muestran claramente en la experiencia cuando la examinamos con rigor. En su opinión, la fenomenología ofrece verdades esenciales, por ejemplo, toda experiencia tiene sujeto y objeto correlativos, etc., que pueden servir de base a disciplinas como la psicología, la lógica, la epistemología. Ahora, diferencias clave. Dualismo vs correlación. Descartes termina con un dualismo sustancial bien marcado, mente por un lado, materia por otro, distintos por completo. Husserl, aunque no niega la distinción entre la experiencia subjetiva y lo que aparece en ella, insiste en la correlación entre conciencia y mundo. No dice hay mente y hay cosas separadas, sino que toda cosa aparece a una conciencia y toda conciencia es conciencia de cosas. Es un enfoque más relacional. En la comparación que citamos antes se decía, Descartes fue dualista fuerte, Husserl acercó el ego a los objetos mediante la intencionalidad. Esto hace que en Husserl el énfasis esté en la unión fenomenológica de sujeto y objeto, mientras que en Descartes está en la separación ontológica de los mismos. Un ejemplo, Descartes podría imaginar un alma pensando completamente sola, sin mundo, quizá un alma en el vacío, solo con sus ideas innatas o recuerdos. Husserl diría que incluso ese vacío estaría lleno de algo, pensamientos, recuerdos, y no tiene sentido imaginar una conciencia totalmente aislada de cualquier contenido, sería como un círculo sin circunferencia. Meta final, Descartes era, en el fondo, un fundacionalista metafísico, quería reconstruir la certeza no solo del yo sino del mundo, de la ciencia, de Dios, etc., partiendo de la primera verdad. El cogito era el paso 1 de un proyecto que incluyó probar la existencia de Dios, para garantizar que no nos engaña un genio maligno. Y luego asegurar que el mundo material existe y es tal como lo percibimos cuando pensamos claramente. Husserl, en cambio, evita en su método hacer afirmaciones metafísicas sobre Dios o la existencia del mundo, su interés es más epistemológico y descriptivo, ¿cómo conocemos? ¿Cómo se estructuran nuestras experiencias para darnos sentido de realidad? Por eso se dice que Husserl no estaba haciendo ontología del mundo externo, sino una ontología del fenómeno, de cómo las cosas se nos dan. Concepción del yo. Descartes empieza con un yo pero inmediatamente lo considera una sustancia pensante individual, mi alma personal. Husserl, inicialmente al menos, concibe un yo puro que no es exactamente mi persona concreta, sino un polo universal de la experiencia. Esto hace que la discusión del yo en Husserl sea más abstracta. De hecho, una crítica que se le hace es que el ego trascendental husserliano corre el riesgo de volverse algo solipsista, encerrado solo en sí. Husserl trató de abordar eso introduciendo la idea de la intersubjetividad, como mi conciencia reconoce a otras conciencias como equivalentes mediante la empatía o Einfühlung. Pero definitivamente Descartes no tuvo mucho que decir de reconocer otras mentes, de hecho, su filosofía lleva al problema de cómo sé que otros seres no son autómatas sin mente, ya que solo estoy seguro de la mía. Descartes confió en Dios para garantizar que los demás también tengan alma, pero no elaboró mucho en ello. Husserl elaboró más esa parte en su quinta meditación cartesianas, mostrando que desde la estructura de la conciencia se implica la presencia de otras conciencias para tener un mundo objetivo compartido. Relación con la religión. Descartes, aunque filosofa de manera racionalista, termina respaldando un cuadro bastante acorde con el cristianismo de su época, alma separada del cuerpo, Dios garante de la verdad, etc. Husserl, por su parte, mantiene su filosofía en un terreno laico y filosófico, no depende de Dios para nada en su teoría, a diferencia de Descartes, que necesitó a Dios para escapar del solipsismo. De hecho, Husserl criticó lo que llamó teologismo en el conocimiento. Eso no quiere decir que sea ateo en su vida personal, sino que su filosofía de la conciencia no recurre a explicaciones divinas. En la fenomenología, incluso si uno es religioso, estudia la conciencia de forma fenomenológica prescindiendo de afirmaciones teológicas. Esto la hace muy distinta en tono a la metafísica de Descartes, que en la meditación 3IV trae argumentos teístas abiertamente. Habiendo visto esto, preguntémonos, ¿qué relevancia tienen hoy estas visiones? ¿Por qué nos importaría en pleno 2025 lo que dijo un francés del 1600 o un alemán de 1900 sobre la conciencia? Pues resulta que importan, y mucho, por varias razones.
En la filosofía de la mente actual, el problema mente-cerebro, la naturaleza de la conciencia, sigue siendo la pregunta difícil, the hard problem, como la llama el filósofo David Chalmers. Descartes estableció el dualismo, y aunque la ciencia hoy mayoritariamente rechaza un dualismo estricto, la pregunta de fondo persiste, ¿cómo encaja la primera persona? La experiencia subjetiva que sientes ahora mismo al leer estas palabras, en la tercera persona, las neuronas, los procesos físicos. Algunos filósofos de hoy son dualistas de propiedades, piensan que la conciencia no es una sustancia aparte, pero sí una propiedad irreducible de la materia, quizás dada por Dios o la naturaleza. Otros son materialistas reduccionistas, dicen que la conciencia es cerebro y punto, aunque no sepamos bien cómo. Otros exploran ideas como el panpsiquismo, que la conciencia podría ser una cualidad fundamental presente de alguna forma en toda la materia. Todo este debate se puede decir que son respuestas al desafío cartesiano, como relacionar lo mental y lo físico. Incluso la distinción de lo mental surge de Descartes en gran medida. Sin Descartes, quizá no tendríamos tan claro el concepto de mente separado del cuerpo. La terminología que usamos, objetivo versus subjetivo, mente versus materia, etc., tiene su genealogía. Así que entender a Descartes es entender el origen histórico de muchas discusiones actuales sobre si las máquinas pueden pensar, la cuestión de la IA consciente, que es básicamente preguntar si algo puramente físico-sintáctico puede tener experiencia subjetiva, sobre si hay vida después de la muerte, depende de si crees que hay alma separable del cuerpo, idea cartesiana, etc. Descartes aún importa. En psicología y neurociencia, Husserl, por su parte, aunque es menos conocido fuera de círculos filosóficos, ha influido en enfoques contemporáneos que buscan reconciliar la perspectiva en primera persona con la ciencia. Por ejemplo, existe algo llamado neurofenomenología, propuesta por el científico cognitivo Francisco Varela, que mezcla la fenomenología de Husserl y Merleau-Ponty con la neurociencia para estudiar la conciencia. Es decir, combinar la descripción de la experiencia vivida, por ejemplo, durante la meditación o durante una tarea cognitiva, con los datos de escáneres cerebrales, para ver conexiones entre lo que se vive y lo que el cerebro hace. La idea de intencionalidad también es fundamental en ciencias cognitivas, cuando se habla de que los estados mentales representan información, que tienen contenido acerca de algo, representaciones mentales. Se está asumiendo el concepto de intencionalidad. De hecho, en filosofía de la mente contemporánea se distingue entre el problema de la experiencia consciente cualitativa, los qualia, el cómo se siente algo, y el problema de la intencionalidad o contenido mental. El sobre qué es un pensamiento o percepción. Husserl ya había identificado la intencionalidad como esencial, y hoy se sigue discutiendo cómo se relaciona con la conciencia. Algunos filósofos, llamados intencionalistas, piensan que la cualidad de una experiencia está determinada por su contenido intencional, por ejemplo, ver rojo es tener cierta representación de longitud de onda. No todos están de acuerdo, pero es el debate. En síntesis, la fenomenología de Husserl ha permeado la filosofía de la mente, la teoría del conocimiento y hasta la inteligencia artificial, donde conceptos como frame problem o contexto resuenan con la idea de horizonte de la conciencia. En la vida personal y la búsqueda de sentido, a un nivel más cotidiano y existencial, estas ideas ayudan a la autorreflexión. Preguntarte quién soy yo, soy mi pensamiento, soy algo más que mi cuerpo, tiene implicaciones sobre cómo vives. Por ejemplo, si abrazas una visión descartiana clásica, tal vez consideres que tu esencia es tu alma diagonalmente, y que cultivar la razón o el espíritu es lo más elevado, mientras el cuerpo es casi como un vehículo temporal. Esto podría influir en prácticas religiosas o en cómo enfrentas la muerte, pensando en la inmortalidad del alma. Si en cambio tomas una postura más fenomenológica, quizás enfatices vivir plenamente las experiencias, reconocer cómo tu relación con el mundo te define, y tal vez entiendas que no estás aislado, existes en un contexto. Tu mundo de la vida, junto con otros, compartiendo significados. La fenomenología también nos enseña a valorar la experiencia presente, a describir lo que sentimos, a no dar por sentado el mundo sino apreciarlo en sus apariciones. Incluso podría relacionarse con prácticas como el mindfulness o la meditación, que consisten en observar la experiencia tal cual es momento a momento, tiene un aire fenomenológico, aunque provenga de tradiciones orientales. Un tema muy humano que surge de reflexionar sobre la conciencia es el de la soledad o conexión. Descartes, al replegarse al cogito, nos pinta un yo que en el extremo podría estar solo en el universo, seguro solo de sí mismo.
Eso puede generar una sensación de aislamiento, solo yo tengo certeza de mi mente, las demás las infiero. Husserl nos diría, pero desde el comienzo realmente convivimos en un mundo intersubjetivo, incluso mi conciencia del mundo implica a los otros, porque vemos el mundo como público y compartido. Esto alivia un poco el solipsismo, suena menos solitario. Hoy, en tiempos donde a veces nos sentimos desconectados pese a tantas redes sociales, es interesante pensar en estas cosas, ¿estamos cada uno atrapado en su cabeza? ¿O estamos siempre ya conectados porque compartimos un mundo? La respuesta fenomenológica es optimista respecto a la conexión, el mundo de la vida es común. La científica cognitiva Donna Haraway dijo somos la red, en un contexto distinto, pero hace eco con la idea de que nuestra experiencia siempre involucra a otros en algún nivel. Por último, mencionar la salud mental, entender qué es la conciencia también importa para comprender experiencias como, por ejemplo, sentirse vacío o sin sentido. Alguien podría decir me siento vacío por dentro. ¿Qué significa eso en términos de conciencia? Quizá podríamos interpretarlo, siguiendo a algunos existencialistas, como una falta de intencionalidad plena, es decir, tu conciencia no encuentra un objeto significativo al cual dirigirse. Ninguna meta o valor que llene tu horizonte. Esto conecta filosofía con psicología. Viktor Frankl, creador de la logoterapia, hablaba del vacío existencial cuando falta un sentido vital. Así que verás, discutir estas teorías no es solo un lujo intelectual, realmente toca fibras de la condición humana. En resumen, Descartes nos importa porque nos plantea el yo pensante, la certeza subjetiva y el dilema mente-cuerpo. Husserl nos importa porque nos enseña a mirar la experiencia conscientemente, a entender la mente como un tejido de relaciones con el mundo y los otros. Ambos, cada uno a su manera, enriquecen nuestra comprensión de nosotros mismos. No es necesario casarse con uno y desechar al otro, de hecho, podríamos aprender de ambos, por ejemplo, mantener el espíritu crítico y claro de Descartes, su exigencia de evidencia clara para creer algo. Y también adoptar la actitud abierta y descriptiva de Husserl, su afán de apreciar la experiencia sin prejuicios. ¿Y a ti? ¿Por qué te parece importante entender la conciencia? ¿Crees que estas ideas ayudan en algo práctico a la psicología moderna o a tu propia vida como pensador? Comparte tu reflexión, me interesa muchísimo qué sacas tú de todo esto. Conclusión, ¿por qué importa para la psicología moderna, la filosofía de la mente y tu vida como pensador? Llegamos al final de este recorrido. Cara de alivio hemos viajado desde el pienso, luego existo cartesiano hasta la idea de la conciencia como fenómeno intencional en Husserl. A primera vista, podrían parecer cuestiones abstractas, propias de libros polvorientos. Pero hemos visto que están en el corazón de muchos debates actuales, desde cómo funciona la mente, pasando por la inteligencia artificial, hasta cómo encontramos significado en nuestras vidas. En psicología moderna, por ejemplo, aún lidiamos con cómo conectar lo objetivo y medible, comportamientos, neuronas, con lo subjetivo y sentido, emociones, vivencias. La herencia de Descartes es evidente en la división mente-cuerpo que, durante mucho tiempo, hizo que la psicología y la medicina separaran lo mental de lo físico. Hoy campos como la psiconeuroinmunología o la salud integrativa reconocen que esa división es más difusa, la mente influye en el cuerpo y viceversa. Tal vez recordándonos que quizás el dualismo estricto no era toda la historia. Por otro lado, la herencia de Husserl se ve en corrientes como la psicología humanista o la terapia existencial, que ponen énfasis en la experiencia subjetiva significativa. También en investigación cualitativa, donde en lugar de solo tests numéricos, se hacen entrevistas profundas para captar cómo experimenta la gente cierto fenómeno, lo cual es, en esencia, fenomenología aplicada. En la filosofía de la mente, ya dijimos, Descartes puso el problema y Husserl dio herramientas conceptuales para abordarlo. Podemos decir que la filosofía de la mente ha consistido en gran medida en reaccionar a Descartes, para refutarlo o matizarlo, y en incorporar la noción de intencionalidad que Husserl sistematizó. No por nada se dice lo cartesiano para referirse a la visión dualista interna/diagonal externa, y se habla de intencionalidad como término técnico común. Incluso quien no haya leído a Husserl, si estudia filosofía de la mente topará con la distinción entre estados fenomenales e intencionales, y las raíces de eso están en estos pensadores. ¿Y en tu vida como pensador? Aquí me pongo un poco más personal contigo. Entender estas ideas te da perspectiva. Por ejemplo, la próxima vez que estés meditando sobre tu propia existencia, digamos, un momento de crisis existencial donde te preguntas ¿quién soy yo realmente?
podrás recordar a Descartes y su respuesta: soy una cosa que piensa, mientras dude, existo. Quizá eso te dé un ancla, saber que al menos tu existencia consciente es innegable. A veces, en medio de la ansiedad o la duda, puede ser útil reconocer: bueno, aquí estoy, existiendo y siendo consciente, pase lo que pase. Por otro lado, Husserl te animaría a examinar qué estás viviendo exactamente. ¿Qué es esta sensación de angustia? ¿Qué la compone? ¿Hacia qué aspecto de tu mundo está dirigida tu conciencia cuando sientes eso? Tal vez descubras que tu conciencia está atada a cierto pensamiento o imagen negativa, y puedes trabajar para cambiar el foco intencional hacia algo más constructivo. En cierto modo, técnicas modernas de mindfulness o de terapia cognitiva se parecen a desmontar la experiencia así: observar que estos son solo pensamientos o que puedo dirigir mi atención, conciencia, a otro objeto. También, si alguna vez te has sentido solo en tus pensamientos, la filosofía nos recuerda que todos los seres humanos compartimos esta extraña condición de ser conscientes. Es decir, puede que no podamos ver directamente la conciencia del otro. Descartes diría: solo infiero que tú piensas porque veo tu cuerpo actuar, pero a nivel empático sabemos que no estamos solos, todos dudamos. Todos percibimos, todos sentimos dolor y amor. Esa comprensión puede generar compasión. Husserl decía que al percibir al otro, ver su cuerpo actuar, su mirada, escuchar su voz, nuestra conciencia, mediante analogía, reconoce ahí otra conciencia, es un acto intencional llamado empatía. Y gracias a eso construimos un mundo común. Así que, reflexionar sobre la conciencia también nos puede hacer más conscientes de los demás y de nuestra conexión con ellos. En el ámbito del conocimiento, Descartes nos deja la enseñanza de ser críticos y no aceptar cualquier cosa sin examinarnos si es clara y distinta. En la era de la sobreinformación y las fake news, un poquito de duda cartesiana nos viene bien para no creerlo todo. Husserl, por su lado, nos enseña a volver a la experiencia y no perdernos en abstracciones o ideologías sin verificar cómo encajan con la realidad vivida. Ambas actitudes son valiosas para un pensador moderno. Finalmente, quisiera destacar que la pregunta ¿qué es la conciencia? Sigue abierta. No hemos hallado una definición única que satisfaga a todos. ¿Es un proceso neuroquímico complejo? ¿Es una entidad espiritual? ¿Es un flujo fenoménico intencional? Quizás sea todos esos aspectos a la vez. La filosofía, la ciencia, la religión, cada una aporta visiones parciales. Personalmente, creo que dialogar entre estas visiones es enriquecedor. Por ejemplo, la espiritualidad puede aportar experiencias subjetivas profundas, meditación, contemplación, que la fenomenología puede describir y la neurociencia puede intentar explicar correlatos. No tienen por qué pelearse, aunque históricamente a veces se han visto como rivales. Para cerrar, te dejo unas preguntas para ti. ¿Crees que tu esencia es ser un alma pensante separada, como diría Descartes, o ser un centro de experiencias en relación, como diría Husserl? ¿Cómo ves tu propia conciencia cuando lo piensas? Y más allá de eso, ¿por qué te parece importante o no importante entender la conciencia? Hay quien dice me da igual que sea, solo sé que estoy consciente y ya. Otros sienten una profunda necesidad de aclararlo. ¿Tú de cuáles eres? Espero que este análisis te haya brindado mucho en qué pensar, vaya ironía, pensando sobre el pensar. Si te gustó y aún no lo has hecho, recuerda suscribirte para más contenido así de profundo y apasionante. Dale like y comparte este video con otros amantes del conocimiento, para que más gente se sume a estas rutas del pensamiento. Y no olvides que en la descripción tienes enlaces a los libros que mencionamos y algunos más que recomiendo, por si quieres seguir explorando. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu atención consciente a lo largo de este extenso video / artículo demuestra tu pasión por estas cuestiones. Sigamos explorando la mente, el yo y la experiencia juntos en futuros episodios. Hasta la próxima.